Hay algo que la costilla de Adán hace por las noches, que la mayoría de personas ha visto alguna vez y nunca ha sabido explicar. Esas pequeñas gotas de agua que aparecen en las puntas de sus hojas cuando amanece no son lluvia, no es humedad del ambiente y tampoco es señal de que algo va mal. Es exactamente lo contrario. Y cuando entiendas qué es lo que está pasando realmente dentro de esa planta mientras tú duermes, vas a mirar tu costilla de Adán de una forma completamente diferente a como la has mirado hasta hoy, porque resulta que ese llanto silencioso que ocurre cada noche tiene una explicación que la ciencia conoce, que las culturas antiguas interpretaron a su manera y que dice mucho más sobre el estado de tu hogar de lo que imaginas. Muchas personas que tienen esta planta llevan años conviviendo con ese fenómeno, sin saber que su planta les estaba enviando una señal cada noche. Y lo que te voy a contar ahora es algo que muy pocos propietarios de esta planta saben, aunque la tengan en casa desde hace años. En unos minutos vas a descubrir exactamente qué es lo que provoca ese llanto, qué te está diciendo cuando ocurre, y por qué hay quienes aseguran que entender esto cambió completamente la relación que tenían con su planta. Quédate, porque esto no lo vas a encontrar en ninguna etiqueta de vivero ni en ningún manual de jardinería. La costilla de Adán. Ese nombre ya dice algo. No le pusieron ese nombre por casualidad. Hay algo en la forma de sus hojas, en esos cortes profundos que las atraviesan como si alguien las hubiera tallado con cuidado, que desde el principio llamó la atención de quienes la encontraron por primera vez. Su nombre científico es Monstera deliciosa, y la palabra monstera viene del latín monstruosus, que significa extraordinario, fuera de lo común. Y eso es exactamente lo que es, aunque la mayoría la trate como un simple elemento decorativo. Pero espera, porque lo que viene ahora sobre su historia te va a sorprender más de lo que crees. Esta planta es originaria de las selvas tropicales de México y América Central, donde crece de forma salvaje, alcanzando alturas de hasta 20 metros. En su entorno natural, no es una planta de maceta, es un gigante que trepa los árboles buscando la luz entre el dosel de la selva. Las culturas indígenas que convivieron con ella durante siglos no la ignoraron. Muchas comunidades mayas la consideraban una planta con presencia propia, una planta que, según se cuenta, era capaz de percibir el ambiente que la rodeaba y responder a él de formas que no siempre eran fáciles de explicar. Y aquí es donde empieza a ponerse realmente interesante, porque esa capacidad de respuesta que las culturas antiguas atribuían a esta planta tiene hoy una explicación científica concreta. Esas gotas de agua que aparecen en los bordes y puntas de las hojas durante la noche no son un accidente, tienen nombre, se llama gutación, y es un proceso activo, no pasivo. No es condensación, no es que la hoja esté sudando por el calor, es la planta expulsando deliberadamente agua a través de unas estructuras microscópicas llamadas hidátodos, que funcionan como pequeñas válvulas de presión. Lo que ocurre es esto. Durante la noche, cuando la evaporación se detiene porque ya no hay sol, la presión interna de la planta sigue subiendo. La raíz continúa absorbiendo agua del sustrato y esa agua necesita salir por algún sitio. Y la planta la libera de forma controlada, como un sistema hidráulico que regula su propia presión para no colapsar. Piénsalo un momento, porque esto que acabo de decirte cambia todo. Una planta que llora por la noche no está enferma ni está pidiendo socorro. Está funcionando perfectamente. Está tan activa, tan llena de vitalidad, que literalmente desborda. Y sin embargo, hay algo más en ese proceso que va mucho más allá de la biología básica, algo que muchas personas han notado en sus propias casas y que resulta difícil explicar únicamente con la ciencia. Muchas personas que llevan años observando esta planta aseguran que el llanto nocturno no ocurre siempre con la misma intensidad. Hay noches en que las gotas son abundantes y noches en que casi no aparecen. Y quienes han prestado atención a ese patrón con el tiempo dicen que existe una relación entre la cantidad de gotas y lo que estaba ocurriendo en el hogar esos días. No es algo que ningún laboratorio haya medido, pero sí es algo que generaciones de personas en distintas culturas han observado de forma independiente, y eso merece atención, porque resulta que lo que viene ahora es la parte que casi nadie conecta, y es la más importante de todo este vídeo. La costilla de Adán es una de las plantas con mayor capacidad documentada para purificar el aire interior. La NASA, en un estudio sobre plantas para entornos cerrados, identificó a la monstera
Como una de las especies con mayor eficiencia para eliminar compuestos orgánicos volátiles del ambiente, esas sustancias que emiten los muebles, las pinturas, los productos de limpieza y que se acumulan en el interior de los hogares sin que nadie las vea ni las huela. Formaldehído, benceno, xileno. Nombres que suenan a química de laboratorio pero que en muchas casas están presentes en el aire que se respira cada día. Y aquí viene algo que muy pocas personas saben y que podría estar afectando tu hogar ahora mismo. La actividad de purificación de la costilla de Adán no se detiene por la noche. Al contrario, algunos investigadores sugieren que en las horas nocturnas, cuando la planta entra en su ciclo de mayor presión interna, sus procesos metabólicos continúan a pleno rendimiento. Eso significa que mientras tú duermes, esa planta que tienes en el salón o en el dormitorio está trabajando, filtrando el aire, liberando humedad controlada, regulando su propio sistema interno. Y ese proceso de regulación es exactamente lo que produce el llanto que da nombre a este vídeo. Ahora bien, hay algo que nadie te ha contado sobre dónde colocar esta planta, y es un error que comete casi todo el mundo. La mayoría de las personas pone la costilla de Adán en el rincón más bonito del salón, en el lugar donde queda mejor en las fotos, donde la luz entra de forma decorativa. Y eso está bien para la estética. Pero desde el punto de vista de lo que esta planta puede hacer por el ambiente de tu hogar, ese no siempre es el mejor lugar. La mostera necesita luz indirecta brillante para mantenerse en su máximo estado de actividad. No sol directo, que quema sus hojas. No oscuridad, que ralentiza todos sus procesos. Luz indirecta, constante, estable. Cuando una costilla de Adán está en las condiciones adecuadas de luz, sus hojas crecen con los cortes característicos bien desarrollados. Cuando está en un lugar demasiado oscuro, las hojas nuevas salen enteras, sin cortes, como si la planta estuviera ahorrando energía, cerrándose sobre sí misma. Y aquí viene el dato que más te va a sorprender de todo lo que llevas viendo hasta ahora. Esos cortes en las hojas, esas perforaciones que le dan su nombre y su aspecto tan reconocible, no son decorativos, tienen una función. En su entorno natural, en la selva, esos cortes permiten que el viento pase a través de la hoja sin romperla durante las tormentas. Son una adaptación de supervivencia. La planta diseñó su propia hoja para resistir condiciones extremas. Y cuando esa misma planta está en tu casa, en un ambiente tranquilo y controlado, esas hojas perforadas siguen siendo una señal de que la planta está en su mejor momento, de que tiene los recursos suficientes para expresar su forma completa. Hay algo más sobre esta planta, que se suele decir en muchos hogares latinoamericanos, algo que las abuelas transmitieron de generación en generación sin que nadie les hubiera explicado la botánica detrás. Se suele decir que la costilla de Adán no se lleva bien con los ambientes cargados, con las casas donde hay mucha tensión o donde el aire está viciado. Muchas personas aseguran que en esas condiciones la planta empieza a decaer, las hojas pierden brillo, el crecimiento se detiene y el llanto nocturno desaparece. Y lo curioso es que eso que se describe como una sensibilidad casi emocional de la planta tiene una explicación completamente racional. Los ambientes con alta contaminación interior, con poco movimiento de aire, con exceso de humedad o con temperaturas inestables, son exactamente las condiciones que más perjudican a la mostera. No es que la planta sienta la energía del hogar de forma mística, es que los mismos factores que crean un ambiente incómodo para las personas crean un ambiente hostil para la planta. Distintas palabras para describir la misma realidad, igual que ocurría con las tradiciones antiguas y la ciencia moderna. Y hay una práctica que se usa en varios países asiáticos, especialmente en Japón y en algunas regiones de China, que aquí casi nadie conoce. Consiste en observar el comportamiento nocturno de la mostera como un indicador del estado del ambiente interior, no como superstición, sino como lectura. Si la planta llora con regularidad, el ambiente tiene la humedad y la presión adecuadas. Si deja de hacerlo de forma repentina, algo ha cambiado, ya sea en el riego, en la temperatura, en la calidad del aire o en la cantidad de luz que recibe. Quienes practican esta observación la describen como una forma de escuchar lo que la planta está diciendo, de usar su comportamiento como un termómetro silencioso del hogar. Pero cuidado, porque hay un error muy común que puede hacer que interpretes exactamente al revés la señal que tu planta te está enviando. Mucha gente que ve las gotas de agua en las hojas de su costilla de Adán piensa que está regando demasiado y recorta el riego. Eso es un error. La gutación no es señal de exceso de agua en el sustrato, es señal de presión interna saludable.
Si recortas el riego porque ves esas gotas, puedes estar privando a la planta del agua que necesita en un momento en que precisamente está en su mejor estado de actividad. Lo que sí puede indicar un riego excesivo son hojas amarillas en la base, sustrato que tarda más de 10 días en secarse entre riego y riego, o raíces oscuras y blandas que asoman por el drenaje. Y esto es algo que nadie explica bien, y que cambia completamente la forma de cuidar esta planta. La costilla de Adán también tiene una relación particular con la humedad ambiental que va más allá del riego. En su hábitat natural, la selva tropical mantiene una humedad ambiental de entre el 60 y el 80%. En la mayoría de los hogares, especialmente en invierno con la calefacción encendida, la humedad ambiental cae por debajo del 30%. Esa diferencia es enorme para una planta que evolucionó en condiciones tropicales. Muchas personas aseguran que cuando empezaron a nebulizar las hojas de su monstera, con agua a temperatura ambiente cada 2 o 3 días, la planta respondió de forma visible en pocas semanas, con hojas más grandes, más brillantes y con un llanto nocturno más constante. Todo esto que llevas escuchando apunta a algo más profundo, algo que tiene que ver con la forma en que miramos las plantas en general. La costilla de Adán no es una planta pasiva, no es un objeto de decoración que simplemente ocupa un rincón y aguanta lo que le echen. Es un organismo activo, con procesos internos complejos, con mecanismos de adaptación sofisticados y con una capacidad de respuesta al entorno que muchas culturas leyeron como sensibilidad, como presencia, como algo que iba más allá de la biología. Y quizás no estaban tan equivocados, no porque la planta tenga conciencia en el sentido humano, sino porque sus respuestas al entorno son tan precisas, tan consistentes, que aprender a leerlas es como aprender un idioma nuevo. Un idioma que esta planta lleva hablando cada noche, en silencio, gota a gota, mientras el resto de la casa duerme. Hay personas que han cambiado completamente la forma de relacionarse con sus plantas después de entender esto, no porque se hayan vuelto más supersticiosas, sino porque se han vuelto más observadoras. Han empezado a notar cosas que siempre estuvieron ahí, pero que nunca habían prestado atención. El color de las hojas nuevas, la dirección en que crecen, la frecuencia del llanto nocturno. Y esa observación, dicen, les ha dado algo que ningún manual de jardinería les había dado antes. Una relación real con la planta, no solo de cuidado, sino de atención mutua. Y eso, al final, es lo que esta planta lleva siglos ofreciendo a quienes se toman el tiempo de mirarla de verdad. Hay además algo que ocurre con esta planta y que tiene que ver con su tamaño, con esa tendencia que tienen sus hojas a crecer cada vez más grandes con el tiempo. Muchas personas se preguntan por qué su costilla de Adán lleva años en casa y las hojas siguen siendo pequeñas, sin los cortes característicos, sin ese aspecto imponente que tiene cuando está en su mejor momento. Y la respuesta casi siempre es la misma, y tiene que ver con algo que se suele ignorar completamente. Pero antes de que te lo cuente, necesito que entiendas por qué esto importa más de lo que parece. La monstera produce hojas grandes y perforadas únicamente cuando tiene las condiciones para hacerlo. Es una cuestión de recursos. Cuando la planta está limitada, ya sea por falta de luz, por una maceta demasiado pequeña, por un sustrato agotado o por falta de humedad, produce hojas pequeñas y enteras como mecanismo de ahorro. Es su forma de sobrevivir con lo mínimo, pero cuando tiene lo que necesita, cuando la luz es la correcta, cuando las raíces tienen espacio, cuando el sustrato tiene los nutrientes adecuados, entonces la planta expresa su forma completa. Y esa diferencia entre una monstera que sobrevive y una monstera que prospera es visible, inmediata, y tiene todo que ver con la calidad del entorno que le estás ofreciendo. Y esto conecta directamente con algo que se cree en muchas culturas y que resulta difícil descartar cuando se ve de cerca. En varias tradiciones populares latinoamericanas y del sudeste asiático, existe la creencia de que la costilla de Adán es una planta que refleja el estado del hogar, no en sentido mágico, sino en sentido literal. Un hogar con buena circulación de aire, con luz natural, con temperatura estable y con personas que prestan atención a lo que les rodea, tiende a ser también un hogar donde la mostera crece fuerte. Y un hogar descuidado, oscuro, con aire estancado, tiende a producir mosteras pequeñas, sin vida, sin ese llanto nocturno que es señal de salud. Muchas personas aseguran que cuando mejoraron el estado de su planta, algo en el ambiente general de su casa también cambió. No porque la planta tuviera poderes sobrenaturales, sino porque cuidar bien de algo vivo cambia la forma en que uno habita el espacio. Y hay una última cosa sobre esta planta que casi nadie menciona, y es quizás la más práctica de todas. La costilla de Adán
Es una de las plantas de interior con mayor longevidad documentada. Hay ejemplares en casas familiares que llevan décadas creciendo, que han pasado de generación en generación, que han viajado de casa en casa cuando alguien se mudaba porque nadie se atrevía a dejarla atrás. Esa longevidad no es casualidad. Es una planta que, si se le dan las condiciones mínimas, invierte toda su energía en crecer, en adaptarse, en persistir. Y eso, esa capacidad de durar, de estar presente durante décadas en un hogar, es quizás lo que más explica el vínculo que tantas personas desarrollan con ella, sin saber muy bien por qué. La próxima vez que veas esas gotas en las hojas de tu costilla de Adán por la mañana, ya no las vas a mirar igual. Vas a saber que no es un accidente, que no es una señal de alarma, que es tu planta trabajando, regulando, purificando, haciendo exactamente lo que siempre has sabido hacer, sin pedirte nada más que un poco de luz, un poco de agua y la atención que lleva toda la vida mereciendo.